Hola, en este vídeo vamos a aprender a derivar funciones polinómicas. En clase hemos definido la derivada de una función usando límites. Hacer uso de límites cada vez que se quiera derivar algo sería terriblemente incómodo. Por suerte, para las funciones más usadas tenemos lo que llamamos reglas de derivación, que son fórmulas que nos permiten calcularlas sin tener que usar la definición y por tanto sin tener que usar límites. Estas fórmulas se demuestran usando la definición con límites y una vez que ya se han demostrado, pues se pueden usar. Nosotros ya vamos a suponer que están demostradas, que los límites alguien los ha calculado antes que nosotros y ya nos ha dado una regla de derivación. Pero si alguien tiene curiosidad y quiere que le haga los límites, que me lo diga y ya lo vemos. Si alguien quiere saber de dónde salen estas fórmulas, pues ya me lo decís y lo vemos tranquilamente. Vale, en el primer caso vamos a ver cómo se derivan potencias. Es decir, vamos a tener funciones de la forma x elevado a un número, es decir, x elevado a n. ¿Cómo se derivan esas funciones? Vale, por la derivada, que la denotamos f' de la función evaluada en x, ¿vale? Si f es la función, su derivada se denota f'. ¿Cómo se calcularía? Vale, pues el exponente de la función baja multiplicando a la potencia. Y ahora al grado de la potencia, que era n, se le resta 1. Esa es la fórmula para derivar una potencia. Hay que bajar el exponente multiplicando y dejar la potencia elevada a un exponente, a 1 menos en el exponente. O sea, al exponente le restamos 1. Vamos a hacer ejemplo, que vaya a ver qué sencillo. Bien, y ya lo que he dicho, si alguien quiere saber de dónde viene esta fórmula, pues que me lo diga y ya se la demuestro usando el límite. Imaginaos que tenemos la función x elevado a 5. ¿Cómo se derivaría? Vale, hemos dicho, el exponente se baja multiplicando la potencia. Entonces tendríamos 5. 5 por, y ahora a la potencia, a su exponente, mejor dicho, hay que quitarle 1. Es decir, nos quedaría x elevado a 5 menos 1, que eso es 4. Por tanto, la derivada de x elevado a 5 es 5 por x elevado a 4. Repetimos el proceso. El 5, que es el exponente, se baja multiplicando. Y a la potencia le quitamos 1 grado. O sea, a 5 le quitamos 1. Quedaría 5 por x elevado a 4. Si tenemos f de x igual a x elevado a 7, pues ¿cómo sería la derivada? El exponente lo bajamos multiplicando y a la potencia le quitamos al grado de la potencia, al exponente le quitamos 1. O sea, si tenemos 7, pues sería 6. La derivada entonces sería 7 por x elevado a 4. Hay una especial que es la función x solamente. F de x igual a x. Que fijaos lo que ocurre, eso en realidad es x elevado a 1. Entonces la derivada tendríamos 1 que baja multiplicando a x elevado y ahora al exponente le restamos 1. Entonces nos quedaría 1 menos 1. Y 1 menos 1 es 0. Entonces tenemos 1 por x elevado a 0. Y x elevado a 0 es 1. Entonces tenemos 1 por 1, 1. Entonces esto quedaronlo como una propiedad o como una regla también de derivación. La derivada de x es 1. Y ya está, esta es la manera de derivar potencia. Vamos a derivar algunas cosas un poco más complejas, muy poco más complejas, ya lo veréis, pero que tienen algo más que esto. Para ello vamos a recordar algunas propiedades que tenían las derivadas. Y era, si nosotros teníamos un número por una función y lo derivábamos, ¿vale? Tenemos número por una función y lo derivamos, la derivada de eso era el número
por la derivada de la función. Yo tengo un número por una función, una vez que yo haga la derivada, será el número por la derivada de la función. Entonces, imaginaos que tenemos la función 3 por x elevado a 2. Pues tenemos un número que es 3 por la función x elevado a 2. ¿Cómo será la derivada de la función entonces? Pues tendríamos 3, lo multiplicamos por la derivada de x elevado a 2. El número lo dejamos multiplicando y derivamos la función que tenemos. Dejamos el número multiplicando y derivamos la función que tenemos. Y ahora ya pues hacemos la derivada de x elevado a 2. El 2, que es el exponente, bajaría multiplicando. Y ahora a x le bajamos un grado. Como tiene grado 2, si le bajamos un grado, quedaría grado 1. Que eso lo podemos obviar si queréis. Y 3 por 2 pues sería 6x. Y esa es nuestra derivada de 3x cuadrado. Si en vez de esto tenemos menos 5 por x elevado a 9, de nuevo tenemos menos 5 multiplicando la función x igual a 9. Entonces a la hora de derivar tendríamos menos 5 y ahora hacemos la derivada de x elevado a 9. ¿Vale? Dejamos el número multiplicando y ahora derivamos x elevado a 9. Bajaría el 9 multiplicando y ahora x se quedaría elevada a 9 menos 1. Al exponente le quitamos 1, sería 8. Quedaría entonces menos 5 por 9, menos 45, x elevado a 8. Tenemos ahora f de x igual a 5x. 5 por x, podemos ver. O sea, tenemos 5 por la función x. Entonces ponemos el número y ahora derivamos la función x. La derivada de la función x hemos dicho que es 1. Entonces la derivada de 5x es 5. Eso es algo que podéis interiorizar muy fácilmente. Y es que si tenemos un número multiplicando a x, la derivada de eso es el número que acompaña a x. O sea, si tenemos f de x menos 3x, su derivada sería menos 3. O si tenemos f de x igual a 110x, la derivada sería pues el número que acompaña a x, que es 110. ¿Vale? Siempre un número por x, la derivada es el número. Y vamos a usar otra propiedad y otra regla de derivación para ya derivar nuestro primer polinomio completo. Tenemos que si tenemos una suma de funciones, y la derivamos, la derivada vale la primera función derivada más la otra función derivada. Es decir, para derivar sumas de funciones, lo único que tengo que ir es ir sumando las derivadas que me van saliendo. Yo tengo sumas de funciones, entonces yo voy derivando una a una y luego sumo y listo. Tanto sumas como restas, en realidad sirven las dos cosas. Y otra regla que vimos, que es que si yo tengo una función que sea igual a un número, si yo tengo f de x igual a un número, su derivada es 0. La derivada de una función constante es 0. Por ejemplo, yo tengo f de x igual a 5, pues su derivada es 0. Yo tengo f de x igual a 200, pues su derivada es 0. Las funciones constantes tienen como derivada a 0. Y ya pues podemos usar esto para derivar un polinomio. Fijaos, podemos tener el polinomio x cubo menos 2x cuadrado más 4x más 5. Fijaos, aquí tenemos sumando varias funciones. Por una parte la función x cubo, por otra parte la función menos 2x cuadrado, aquí la 4x y aquí la 5. Tenemos la suma de 4 funciones. Entonces, para hacer la derivada vamos a derivar primero la función x cubo, que la derivada de esa función bajaría al 3 y x se quedaría elevado a 3 menos 1, que es 2. Vale, una vez derivada esa función, pues derivamos la siguiente, que es menos 2x cuadrado. La derivada de menos 2x cuadrado, como tiene al menos 2 multiplicando, sería menos 2 y luego la derivada de x cuadrado,
que la derivada de x cuadrado sería 2 que baja multiplicando y x que se quedaría elevado a 2 menos 1, o sea, a 1. Ya hemos derivado esa función, ahora derivaríamos la función 4x, cuya derivada es 4, y luego derivaríamos la función 5, cuya derivada es 0. Nos quedaría, por tanto, 3x cuadrado menos 2 por 2x, que sería menos 4x más 4. Y esa sería la derivada del polinomio x cubo menos 2x cuadrado más 4x más 5. Si hacemos otro ejemplo, podríamos tenemos 2x a la quinta menos x cubo más 7x. La derivada sería, tenemos que derivar primero 2x a la quinta. La derivada de 2x a la quinta es 2 y ahora derivamos x a la quinta. Bajaría el 5 y x se quedaría elevado a un grado menos. 5 menos 1, que sería 4. Ahora derivamos menos x al cubo, que sería menos. Ahora baja el 3 multiplicando y x se queda elevado a un grado menos. En vez de 3, pues lo bajamos a 1 y sería 2. Y luego tendríamos la derivada de 7x, que es 7. Multiplicamos para dejarlo bien y sería 2 por 5, 10x elevado a 4, menos 3x elevado a 2, más 7. Y bien, esto es todo lo que os quería contar sobre funciones polinómicas, derivadas de funciones polinómicas. Ya solo os queda practicar un poquito con esto, que yo creo que no es excesivamente difícil.